Bienvenido a tu canal Literatura AA. Recuerda que puedes suscribirte, activar las notificaciones y darle like a los videos. El pequeño libro rojo. Segunda parte. Cuarto paso. Sin ningún temor hicimos un inventario moral completo de nosotros mismos. El propósito de hacer nuestro inventario es conocer los rasgos dañinos de nuestra personalidad para eliminarlos en la nueva personalidad que, con la ayuda del programa de Alcohólicos Anónimos, nos proponemos a desarrollar. Esto en un nuevo modo de vivir. El uso que se hace en AA del término personalidad se refiere al desarrollo de nuevos rasgos de carácter necesario para nuestra recuperación del alcoholismo. No tiene relación con el magnetismo que emana de la salud física, la belleza o con la simpatía personal. Esto que también se considera personalidad. Valoramos la personalidad del miembro de AA de acuerdo con la madurez en AA, la cual es evidenciada por cualidades tales como fortaleza y comprensión, esto provenientes de un poder superior a nosotros mismos. También renunciación al egocentrismo, prontitud para admitir errores, hacer reparaciones, servir a otros y el ejemplo de una vida sobria y feliz. Antes de poder desarrollar las habilidades y cualidades que formarán personalidades de AA, tenemos que encontrar las causas de nuestra impotencia contra el alcohol. Necesitamos saber por qué hemos estado en guerra contra nosotros mismos, descubrir y estudiar las limitaciones que el alcoholismo ha puesto en nuestras vidas. Esperamos superar nuestras limitaciones de alcohólicos para enmendar nuestras vidas gobernables, y así es que revisamos nuestras personalidades de alcohólicos. Esto para buscar las fallas en nuestro modo de ser, esto que han causado nuestros fracasos. La gravedad de nuestro problema con la bebida es de profundo arraigo, implica hábitos egocéntricos, también emociones y conceptos erróneos adquiridos durante años, y han socavado nuestros poderes mentales, debilitando nuestra resistencia física y han fomentado una manera de pensar y de actuar y reaccionar. Esto nos ha causado un severo sufrimiento físico y mental a nosotros y ansiedad y pena a otros. No es posible arrestar nuestro alcoholismo hasta mientras que no hayamos conocido nuestros defectos. Sin ningún temor hemos hecho un inventario moral completo de nosotros mismos. ¿Cómo lo hacemos en una forma cabal y práctica? También cuando perdonamos razonablemente a nuestro vecino y realmente descubrimos nuestros defectos. Tomamos medidas precisas para corregir nuestra incapacidad física, mental y espiritual. El principiante no puede dejar de sentirse impresionado por el conjunto de defectos que descubrirá y que querrá corregir. La cautela con que se toma este paso obedece a que pocos de nosotros estamos listos a renunciar a todos nuestros defectos. Queremos alimentar unos cuantos de ellos y en este procedimiento encontramos futuras dificultades con la forma de una recuperación parcial, lo cual no corresponde al plan de recuperación de AA. Este paso requiere un inventario completo. Nuestro programa no está de acuerdo con las medidas y los esfuerzos a medias. Nuestro objetivo es una recuperación completa. Las reservas mentales anulan este propósito y restan satisfacción a la sobriedad. No puede hacerse rápidamente de toda una vida de bebedor, ni es sencillo hacerlo. Encontramos que hay en esto muchas complejidades que requieren un estudio y meditación. Tiene que ser sincero, honrado y cabal. Para que sea efectivo tiene que hacerse por escrito, ya que más tarde lo cotejaremos y frecuentemente nos referiremos a él. La autoevaluación mental es meramente un suplemento del inventario por escrito. Es necesario, pero no basta por sí sola. La experiencia nos ha enseñado que debe abordarse este paso necesariamente, pero también dejando la puerta abierta a futuras referencias. Eso en tan forma que durante el proceso de nuestra ventilación mental y espiritual podamos añadir los nuevos detalles estos que se nos presentarán. La breve discusión de unos cuantos defectos que se hacen en este libro son completamente inadecuados en comparación a tiempo y meditación, esto que requerirá al lector para aplicarse este paso a su problema de alcohólico. Si consultamos el capítulo 5 del libro Alcohólicos Anónimos, encontraremos una discusión detallada del cuarto paso. En estas páginas podemos aprender la manera de hacer nuestro inventario, tal como abogan nuestros fundadores, y esto es porque se debe de hacer así. Encontrará que diversas manifestaciones de egocentrismo son indudablemente las raíces de nuestra dificultad, y que algunas de estas manifestaciones se presentan en forma de resentimientos, falta de honradez, autoconmiseración, envidia, censura, intolerancia, miedo y cólera. Resentimiento. El resentimiento es común entre todos los alcohólicos. Nunca estamos a salvo de él y tan intangible como puede ser, tiene consecuencias materiales de una fuerza y energía destructiva. El resentimiento es dinamita para el alcohólico.
Al estudiar el libro Alcohólicos Anónimos, se nos recuerda que el resentimiento es el ofensor número 1. Destruye a más alcohólicos que cualquier otra cosa. De este brotan todas las formas de enfermedad espiritual, porque no solo hemos estado enfermos física y mentalmente, sino que espiritualmente también. El resentimiento es pura borrachera mental. Tenemos que tratarlo mental y espiritualmente para conservarnos físicamente abstemios. Cuando se tratan los resentimientos se ponen por escrito. Hacemos una relación de las personas, instituciones o principios que nos causan grave enojo, y nos preguntamos por qué estamos enojados. En la mayoría de los casos hemos encontrado que nuestro amor propio, nuestro bolsillo, nuestras relaciones, incluyendo las sexuales, nuestras ambiciones han sido lastimadas o amenazadas, así es que estábamos resentidos y estábamos encolerizados. Haga una lista de sus enconos, fíjese en aquellos y aquello que estén dentro del círculo de sus odios. Determine usted por qué están allí. ¿Ha sido más feliz su vida debido a esos resentimientos? ¿Han sido realmente ofensores estos factores? Los fundadores de Alcohólicos Anónimos contestan la pregunta con una aseveración definitiva. Está claro que una vida en la que hay resentimientos profundos lleva una futileza y una infelicidad. En el grado exacto que se los permitimos, dilapidamos las horas que podríamos haber hecho o que hubiera valido la pena. Ellos explican que el resentimiento impide el desarrollo espiritual y la conservación de este es la única esperanza del alcohólico y que sin la luz de esta experiencia, la locura del alcoholismo regresa y también volveremos a beber. Falta de honradez. Aquellos que no se recuperan con la ayuda de nuestro programa, generalmente son hombres y mujeres que no se entregan al programa y que son, por naturaleza, incapaces de ser honrados con ellos mismos. La falta de honradez requiere un breve comentario, mas no tiene lugar en nuestro programa. Tiene que desaparecer si es que deseamos alcanzar algún buen éxito. La honradez, con uno mismo, con Dios y con nuestros semejantes, es la llave maestra en el puente de AA, esta que va del abismo del alcoholismo a la sobriedad permanente. Sin honradez, el programa de AA no podría ser más que una manera de vivir hipócrita e inconsciente. Sería negativa y antagónica a la recuperación. Cualquier forma de falta de honradez es lo que sea habitual en la defensa del alcohólico. Esto contra esa primera copa que con el tiempo se tomará, si no es honrado consigo mismo, él perderá. Censura. La censura y forma negativa de juzgar está completamente fuera del cuadro de nuestra agrupación. Es una oveja negra, es una familia de AA. Es portadora de malignas de rivalidades y también de muchas rebeliones. Nos priva de la tranquilidad y evita que la sobriedad sea satisfactoria. El consejo bien intencionado, cuando es solicitado, puede ser muy útil de aliento, esto debido a su sinceridad, pero la censura no. Esta se opone viciosamente a la personalidad que estamos tratando de desarrollar. No es un gesto de cooperación que indique un interés amistoso, sino que es más bien una fuerza destructiva que aumenta la autoconmiseración del cielo, también con el celo, el resentimiento y la mala voluntad. El interés común del programa de AA es la sobriedad. La censura no cabe cuando se trata de ayudar a un individuo o a un grupo en lograr su sobriedad. La crítica y el chisme destruyen los resultados de mucho esfuerzo constructivo de AA. No sirven a ningún bien, porque ello no debe de controlarse a base de tolerancia y comprensión para poder llegar así a reprimir nuestra tendencia a censurar. Si tiene usted que censurar, limítese a hacerlo consigo mismo. Autoconmiseración. La autoconmiseración no es generalmente reconocida por los alcohólicos como una emoción especialmente dañina. Todos hemos dado rienda suelta a esta o en varias formas, siendo la más común la del tipo de cuando sufrimos la tortura de una cruda. Hay otras formas de autoconmiseración que implican resentimiento y odio, producidos por agravios imaginarios o reales, también por mala suerte, por enfermedad o por suponer que Dios es injusto con nosotros. La autoconmiseración frecuentemente es franca rebelión contra circunstancias creadas por nosotros mismos en las que nos compadecemos y asumimos una actitud negativa hacia la vida. Nos liberamos de ella cuando esta emoción vemos pruebas de resentimiento y nos damos cuenta de que no nos hace tener una actitud equivocada, esto hacia la vida y con las personas que tratamos. El alcohólico tiene que liberarse de todas formas de resentimiento. Su felicidad en la vida depende de su actitud y de su conmiseración, debido a que ésta se relaciona con el resentimiento y con la inferioridad, porque además retarda su recuperación, eso del alcoholismo cerrando su mente a las saludables oportunidades a su alcance. También fomenta una manera de pensar que es egocéntrica, en vez de estar dirigida hacia Dios y establecer una relación íntima con Dios.
La madurez emocional y el desarrollo de AA son reprimidos por la autoconmiseración. Esta forma exagerada de egocentrismo es falta de fe, y por consiguiente opuesta al desarrollo espiritual. También buscamos a Dios para tratar este grave defecto de carácter. Tratamiento. Reconocer la autoconmiseración, rezar para librarnos de este defecto, cultivar la estimación a la sobriedad, darle gracias a Dios y ayudar a otro alcohólico. Así desarrollaremos una nueva fuerza espiritual que suplante el miedo y la autoconmiseración, y así la eliminaremos. Celos o envidia. Pocos, si es que hay algunos, son los hombres y las mujeres que escapan de esta monstruosidad emocional. Las proporciones que alcanzan pueden medirse en términos de miedo y autoconmiseración, cólera, resentimiento y frustración. Estar celoso o envidioso por la buena posición de un individuo, su personalidad, su talento o bienes personales pueden agobiar la mente humana hasta que, como un cáncer maligno, la daña y la destruye. El principiante que dedique tiempo a analizar los celos o la envidia encontrará en estos una combinación de todos sus defectos. Se aconseja al lector hacer este análisis para que se familiarice con esta forma dañina de borrachera mental. Busca en ellos los puntos confusos que hacen que el alcohólico vuelva a beber compulsivamente. Un examen cuidadoso nos revelará un sorprendente conjunto de efectos morales. Pueden estos presentarse en forma moderada o pasiva, pero a pesar de ello, ahí están todos: autoconmiseración, resentimiento, intolerancia, falta de honradez, censura, malicia, ira. Este examen nos enseñará que el miedo y la frustración ligan a todos estos y cada uno de esos defectos. Es bueno evitar o hacerse víctima de esta emoción, que tan fácilmente puede comprometer la salud mental de un miembro y conducirlo al resentimiento, al odio, también un odio enconado, y a la borrachera. Intolerancia. La falta de tolerancia tiene mucho que ver con esa primera copa que en ciertas circunstancias es incapaz de resistir el alcohólico. Esta condición existía cuando había un malestar físico, cuando las realidades de la vida se volvían demasiado exigentes de nuestro tiempo y de nuestras energías, cuando la tensión mental era grande, cuando los resentimientos en la casa o en el negocio se hacían insoportables, cuando los negocios estaban mal, o cuando nos fatigábamos a consecuencias de un exceso de una actividad, o cuando nos enfrentábamos a circunstancias perturbadoras. Pensábamos que las cosas habían llegado a un punto de ruptura, no las tolerábamos, así es que nos emborrachábamos. No debemos olvidar las crudas intolerables y la desesperación de beber compulsivamente y tampoco la ayuda de Dios para liberarnos de ella. Necesitamos más ayuda en nuestros problemas. No espere usted que Dios va a librarlo de ellos de la noche a la mañana. La práctica de la tolerancia es parte de controlar nuestras emociones y fomentar la sobriedad. La evidencia de intolerancia es un miembro y no es una buena señal. Demuestra falta de equilibrio e indica síntomas de una posición relativa mental y una espiritual que es inestable. Nuestra actitud de tolerancia, donde razonablemente es de esperarse, refleja nuestra comprensión práctica de la filosofía de AA como un nuevo modo de vivir. El alcohólico ha transgredido persistentemente la tolerancia de la humanidad. Tiene mucho que reparar en este respecto y debe intervenir en su papel enseguida, mostrando consideración cuando es oportuno hacerlo. No creemos que la tolerancia de situaciones incorrectas sea sensata. Dios nos dio la inteligencia para determinar entre lo bueno y lo malo. Por consiguiente, encontramos que hay tanto daño en ser tolerante con una manera de actuar o de pensar indebida, como la intolerancia con las cosas debidas. Es necesaria la prudencia en el uso de la tolerancia, y si estamos practicando el programa de AA como modo de vivir, estaremos dispuestos a hacer cuanto más se nos sugiere en los casos de las muchas personas con quienes hemos sido intolerantes. La tolerancia, tanto con los nuevos como con los antiguos miembros que están tratando sinceramente de vivir de acuerdo con este programa, es esencial esto para nuestra recuperación del alcoholismo. Si están tratando honradamente de que su modo de vivir se norme y sea de acuerdo a AA, esto nosotros le debemos nuestra ayuda. No es juicioso volvernos intolerantes con las cosas que no podemos cambiar. El programa de AA aconseja lograr una comprensión de la voluntad de Dios. La condición no puede ser cambiada, debe ser así porque no es la voluntad de Dios que cambie, y no debemos ser intolerantes en este caso, sino que más bien encauzar nuestro tiempo y nuestras energías, esto en una actividad constructiva, también que sea útil y pueda dar resultados satisfactorios. Dios nos concede serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, valor para cambiar las que podemos y sabiduría para discernir la diferencia. Miedo.
La tendencia de los alcohólicos a desestimar el miedo como elemento que contribuye al alcoholismo frecuentemente motiva que los recién llegados menosprecien su importancia para sus inventarios. Erróneamente asocian el miedo con la cobardía y no quieren tener nada que ver con su manera de beber, y un conocimiento completo de eso es esencial para su recuperación. El miedo es una emoción que tiene un lugar definido en las vidas de todos los seres humanos. El hombre primitivo no habría podido sobrevivir sin el miedo. La experiencia lo hizo sentir miedo en las cosas peligrosas o destructivas contra las que era impotente, y el miedo le proporcionó la energía suplementaria para evadirlos o escapar de ellos. Cuando se usa para fines reales de la propia conservación, el miedo nos da la cautela y la discreción necesaria para los requisitos de cada día de nuestra vida. El miedo nos induce a usar procedimientos seguros y a proteger a nuestras familias contra la pobreza y la enfermedad. Bajo su impulso, también adquirimos energías para edificar hogares, para trabajar, para afrontar la realidad y para asumir esas responsabilidades. Como alcohólicos hemos usado unas cuantas de las cualidades positivas del miedo, pero hemos usado mayormente las negativas, especialmente en grado sumo la ansiedad, porque el pavor, la preocupación, la incertidumbre y la aprensión del daño, o también el mal, que siempre parecía estar a la vuelta de nuestra esquina. Acosados por el miedo a las crudas y a los insomnios alcohólicos, escondíamos alcohol por cualquier lugar de nuestras casas. El miedo a la verdad nos llenaba de pánico e incertidumbre. La ansiedad obstruía constantemente nuestro esfuerzo para disimular nuestra adicción, para sostener nuestras mentiras, también para escabullirnos de nuestros acreedores. Miedo a la autoridad, a la opinión pública y a la pérdida del hogar y también de nuestros negocios. Esto nos permitía tener tranquilidad mental. Los elementos negativos del miedo pertenecen a nuestros inventarios. Si nos referimos al capítulo 5 del libro de AA, encontraremos ejemplos de miedo en nuestras vidas y un plan general de un sistema de clasificación. Parte de nuestro cambio es de personalidad y gira en torno de nuestra comprensión y tratamiento de esta emoción. El programa de AA no se basa en el miedo. Es un modo de vivir basado en otro poder superior al nuestro, en fe en un poder mayor a nosotros mismos para superar el temor y otros defectos de nuestra personalidad de alcohólicos. Hemos visto a miembros tratar de encontrar su sobriedad basado en su tentativa en una educación motivada por el miedo al alcohol. No permanecen sobrios mucho tiempo. Hemos conocido a quienes para tratar de protegerse de la bebida se abstienen totalmente de ir a cantinas y centros nocturnos, esto asumiendo que se verían tentados en grado sumo. A juzgar por su experiencia, creemos que esa sea normal. También su preocupación indica un esfuerzo indiferente para con el programa y un deseo no declarado de volver a beber. Nuestro libro, Alcohólicos Anónimos, manifiesta, en nuestra opinión, que cualquier plan para combatir el alcoholismo que está basado en escudar al enfermo contra la tentación está en fracasar. Si el alcohólico trata de escudarse, puede tener éxito esto por algún tiempo, pero también generalmente acaba explotando más que nunca. Hemos probado estos métodos. Estos intentos de hacer lo posible siempre nos han fallado. Por lo tanto, nuestra norma es no evitar estar en un lugar donde se bebe. También si tenemos una razón legítima para no estar allí. Vaya a ellos o aléjese de ellos, de acuerdo con lo que le parezca que es mejor hacer, pero esté seguro que estar pisando un terreno espiritual firme antes de ir ahí, porque de su motivo para ir sea enteramente bueno. Lo importante es estar en el terreno espiritual, pero no debemos pasar por alto el hecho de que tenemos un papel determinado en qué desempeñar, y Dios solo nos puede ayudar. Esto si estamos dispuestos a recuperarnos y estamos tratando de hacerlo. Darnos cuenta de que la tentación siempre estará presente y de que nunca antes habíamos tenido un buen éxito, en eludirla, y también debe acercarnos a Dios en busca de nuestra ayuda. No debemos eludirla y siempre acercarnos a Dios, como con ese conocimiento de cómo o cuándo nos iba a venir el impulso de beber. Sin embargo, sabemos que se presentará y que no podemos esperar hasta que lo tengamos encima. Tenemos que prepararnos con fe, orando para esta hora de necesidad. Los pasos 1 y 2 nos indican la conveniencia de llegar a comprender todos nuestros problemas alcohólicos. No debemos olvidar nunca nuestra impotencia contra el alcohol y la conducta insana y vida ingobernable que ésta nos acarrea. La naturaleza respalda esta teoría con sueños en que nos emborrachamos, sueños que son tan realistas que nos llenan de genuino remordimiento y refuerzan nuestra determinación de lograr una sobriedad feliz. Tenemos que admitir que somos alcohólicos, es bueno hacerlo. Todos los miembros que deben esforzarse por cultivar el avalúo de lo que el alcohol les causa a ellos, esto como parte de un seguro contra cualquier regreso a la bebida. Esto no implica valerse del miedo, sino que más bien de la inteligencia para evitar caer nuevamente en la adicción al alcohol. No le tenemos miedo al alcohol. Puede haber alcohol a todo nuestro alrededor,
esto sin ningún efecto dañino si nuestro terreno espiritual está bien y estamos en el plan de practicar nuestra filosofía de 24 horas a la vez. Debemos, sin embargo, tener miedo de beberlo, tanto miedo como de beber cualquier otro veneno. En esa forma, fortalecemos nuestras mentes con la oración y con los recursos mentales que Dios nos ha dado. El uso inteligente de retratos mentales basados en el conocimiento de nuestra condición de alcohólicos, estos son invaluables para nuestra recuperación del alcoholismo. No nos rebelamos contra el hecho de que no podemos beber o también hacer uso de venenos en general. La sobriedad vendrá más fácilmente cuando aprendamos a suprimir el alcohol de la clasificación de las bebidas y ponerlo entre la de los venenos, estos que son para nosotros, y es justamente donde debe de estar. Los miembros que no pueden superar su miedo con la práctica del programa de AA deben consultar a su médico o también a su psiquiatra, quienes probablemente podrán ayudarlo. Esta clase de ayuda, más la de nuestro programa, generalmente los encaminan hacia la posibilidad de una sobriedad feliz. El miedo que no constituye una obsesión puede corregirse con la filosofía que proporciona el programa de AA. El miedo no es nada más que fe, más o menos, o deforma las cosas en la vida, y los males que podrían acosarnos. A la filosofía de AA no le atañen la ansiedad ni el miedo. Como alcohólicos hemos sido inestables debido a problemas y ansiedades que parecían imposibles, estos que eran imposibles de remediar. Los conceptos espirituales de este programa los han removido y los han reemplazado con tranquilidad mental. Ya no nos preocupamos, hemos sido librados temporalmente de un peligro. Esta liberación se extiende a Dios día a día como recompensa de nuestro agradecimiento a su ayuda y también al servicio desinteresado que prestamos a otros. Nuestro antídoto para el miedo es la fe, no la fe deformada en el miedo, sino la fe en Dios, esto tal como nosotros lo concebimos. Hemos encontrado que esta es una medida efectiva para sobreponerse a todo el miedo que está sujeto a el alcohólico. Ira. No hay ni un solo caso entre los que se tocan en los 12 pasos en el que la ira dé algún beneficio. Sin embargo, se nos lleva a la conclusión que es una especie de veneno mental que tiene el poder de inducir una manera de pensar confusa y que, influidos por esta, estamos más que propensos a llegar y a ir y volver al uso del alcohol. La ira es opuesta a nuestra filosofía. Anula la razón. La recuperación de un alcohólico se estanca y el progreso se detiene mientras domina la ira. Los distintos grados de ira, que fluctúan desde la indignación hasta la cólera, indican diversos peligros para el miembro que suspendita sus pensamientos y sus actos a esta fuerte emoción. La siguiente cita de nuestro libro de AA predice claramente el peligro inminente para aquellos que dejemos que se nos provoque con ira. Si íbamos a vivir, teníamos que estar libres de la ira, también del mal humor y los accesos violentos temporales de locura, que esos no eran para nosotros. Pueden ser dudosos estos lujos de individuos normales, pero para los alcohólicos son veneno. Un sencillo análisis de esta emoción debe refrenar futuros excesos de nuestra parte. En ella siempre está presente el impulso de dañar, ya sea al amigo o al enemigo. Cuando se despierta en toda su intensidad, la finalidad de su aplicación es matar. El alcohólico no es más que un humano. Estará expuesto a todos los impulsos humanos y frecuentemente enfrentado a condiciones que lo alborotan, pero no tiene por qué desconocer la naturaleza traicionera de la ira ni las destructivas acciones que sus impulsos puedan hacer de esa recuperación. Cuando recopilemos nuestro inventario, tengamos presente el hecho de que somos alcohólicos, que estamos enfermos física, mental y espiritualmente, que no hemos podido recuperarnos de nuestra enfermedad por medio de nuestros propios esfuerzos, pero que antes de nosotros miles de alcohólicos se han recuperado, cambiado su personalidad de alcohólicos por la sobria y feliz que resulta la manera de vivir en AA. Teniendo esto presente, acudimos a un poder superior, para que nos guíe en la práctica de un inventario moral completo de nosotros mismos como uno de los pasos para recuperarnos de nuestra enfermedad. Puntos confusos. Al llegar aquí es aconsejable enfrentarse al hecho de que no obstante nuestro sincero esfuerzo para inventar los defectos de nuestro carácter, esto que nos hicieron fracasar, no apuntaremos a algunos. ¿Por qué? Pues sencillamente porque fallamos en verlos. Nuestra visión mental y moral ha estado cegada demasiado tiempo por las reservas y racionalizaciones del alcoholismo. Es necesario reservar un espacio en blanco de nuestro inventario para los puntos confusos que más tarde aclararemos. No debemos preocuparnos por estos errores que no se han declarado. Sin embargo, es conveniente ser razonable acerca de su existencia y dejar que AA, como modo de vivir, nos lo revele. Entonces los apuntaremos para corregirlos. Resumen.
Habiendo decidido dejar que Dios dirigiese nuestra voluntad y nuestras ingobernables vidas, nos quitamos del asiento del conductor, esto para examinar nuestras personalidades de alcohólicos. Hacemos sin ningún temor un inventario moral completo de nosotros mismos, no como psiquiatra, sino como inexpertos, estos que necesitamos tener un conocimiento sencillo de nuestros males y también de nuestros defectos, cosas que Dios sublimará o nos ayudará a superar. Los cambios de personalidad del miembro de AA comienzan con una valorización honrada como esta. En el capítulo 5 del libro grande se señalan las innumerables defectos de carácter comunes en los alcohólicos que deben anotarse en un inventario por escrito. De nuestro inventario aprendemos lo que es una enfermedad, que es una enfermedad espiritual del resentimiento y de la falta de honradez, la frustración de la envidia, la malicia, la autoconmiseración, el miedo, la ira, el falso orgullo, la naturaleza dañina de la censura, la intolerancia y el carácter vengativo, y en esto reanimaremos nuestra apagada conciencia a medida que catalogamos nuestros devastadores hábitos egocéntricos. Desarrollamos el discernimiento entre el bien y el mal a medida que hacemos honradamente y por escrito este inventario. Este inventario por escrito puede significar la diferencia entre la sobriedad y otra borrachera. Quinto paso. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestras faltas. Si hemos sido honrados, concienzudos de nuestro inventario moral, hemos hecho una relación de nuestros defectos de carácter y los hemos analizado. Y tenemos también los datos del daño que hemos causado a otros. Tenemos una relación de nuestros impedimentos y defectos más grandes y de los hombres, también de los nombres de las personas dañadas como resultado de nuestra vida ingobernable y de nuestra conducta insana. Estos hechos señalan ciertas fallas que hemos cometido, forman la relación de nuestras razones, y nos hemos cerciorado de que nuestros defectos y no solamente nos proponemos corregirlos, sino que además nos proponemos a preparar un plan de acción que significará la restitución y felicidad para las personas que han sufrido daños físicos, mentales o también económicos a consecuencia de nuestra manera descontrolada de beber. El quinto paso es un paso preparatorio para la restitución que esperamos hacerla cumplir con las disposiciones del noveno paso, de acuerdo con el cual es necesario hacer reparaciones y las haremos. La naturaleza exacta de nuestros defectos ha sido admitida ante Dios, ante nosotros mismos, y se ha hablado de ellos con una tercera persona. La racionalización alcohólica se revela ante esta manera de proceder y se da poca importancia a la necesidad de admitir cualquier cosa ante otro ser humano. Los fundadores de nuestro movimiento sabían el valor de hacer esto y sabían que solo haciéndolo podríamos adquirir humildad, también honradez y la ayuda espiritual necesaria para tener buen éxito en vivir el programa de AA. La mayoría de nosotros pensábamos que nuestras valorizaciones eran precisas y que como habíamos aceptado ante Dios el error de nuestra manera de pensar y de actuar anteriormente, no se veía la necesidad de ir más lejos. Deducíamos que Dios sabía que nos perdonaría y que el asunto quedaba concluido. Esta es una manera de pensar alcohólica. Sigue el antiguo patrón y no es más que una simulación, una nueva manera de eludir la responsabilidad, y tenemos que confiar en esa otra persona, también confiarle en nuestros secretos acumulados por tanto tiempo. Esto si es que vamos a adquirir tranquilidad mental, estimación propia y recuperación del alcoholismo. La humildad que nos da este paso es necesario para nuestro futuro bienestar. No tendremos ninguna inspiración espiritual ni liberación del miedo hasta que no nos deshagamos de esos fantasmas que tenemos guardados. Hemos de dejar de esquivar a la gente y empezar a afrontar los hechos y los problemas, si es que ha de ser nuestra liberación del pánico y de la tensión. El quinto paso es un cardinal. Requiere la acción que pone en marcha un verdadero despertar espiritual cuando respaldamos con nuestra fe y nuestras obras. Si este paso le parece difícil a usted, y bien puede que sea así, recuerde que no es una excepción. Muchos de nosotros hemos reaccionado así. Esta relación no es más que consecuencia de los reflejos de una personalidad alcohólica moribunda tratando de evitar la realidad que ha transcurrido, esto en muy poco tiempo, entre un repentino cambio, esto de la manera de racionalizar como alcohólico a la de una conducta receptiva necesaria en nuestro programa. Sin que nos demos cuenta de ello, estamos siendo dominados por nuestros antiguos pensamientos. Estos no son más que ideas momentáneas de rebelión. Rápidamente dejarán su lugar de un poder de la sublimación de nuestra nueva filosofía si mantenemos la mente abierta y tenemos fe en que Dios nos ayudará a encontrar y con Él la solución correcta. Este paso delinea específicamente el curso de acción que se ha de tomar. A su debido tiempo, concierte una entrevista con cualquiera que no esté en AA
y que sea comprensivo pero inafectado con la narración de usted. No debemos dar este paso con alguien que pueda no respetar nuestras confidencias. Por esta razón, el clérigo, el psiquiatra o el médico son los más indicados. La mayoría de estos hombres están calificados para escuchar nuestra historia, pero es preferible el clérigo porque ha dedicado su vida al servicio de Dios y de sus semejantes. No hay un momento fijo para dar este paso, no hay que apresurarse a hacerlo. No lo tomemos como una fórmula con la que hay que cumplir. Hay un estado de ánimo que se presentará a todos los miembros que están teniendo una vivencia en la filosofía de AA, el cual ha estado de ánimo y les indicará con toda claridad cuando están listos a hacerlo. Pero, cuando llegue ese momento, tenemos que actuar inmediatamente. Posponer el darlo es incompatible con nuestro plan de recuperación. Si está en duda acerca de cuándo dar el quinto paso, hágase inmediatamente. Es mucho mejor antes que cuando creemos que estamos listos para hacerlo. Eso también que posponerlo y no darlo luego. Muchos miembros con años de sobriedad en AA encuentran que les ayuda a mantener su sobriedad. El quinto paso induce a la catarsis mental y espiritual, y tal vez deba practicarse periódicamente. Ahora está usted tratando un asunto con Dios y con otro ser humano. Si su inventario ha sido hecho concienzudamente, está usted en situación de poder guardarse su orgullo y también de contar una historia que agradezca cada riesgo de ese carácter, también cada pasaje oscuro de su pasado. No tiene usted por qué dudar de los valores psicológicos y espirituales que se le brindan. Será bien recompensado con su esfuerzo y no encontrará palabras para expresar la gratitud que se sentirá. También la comprensión de tales cosas solo llega con la experiencia. La interpretación del profundo significado de admitir nuestros defectos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano se resume lógicamente diciendo: una vez que hemos dado este paso sin retener nada, nos sentimos muy contentos. Podemos ver el mundo cara a cara y empezamos a sentir la proximidad del Creador. Hemos tenido ciertas creencias espirituales, pero ahora empezamos a tener una experiencia espiritual. Resumen. La metamorfosis del alcohólico a la nueva personalidad de AA se hace más evidente al completar, y él se hace más evidente al completar ese quinto paso. Entonces, impresionado con la sencillez de ese plan espiritual efectivo, que ha sido el medio para que comience a haber en nosotros un despertar espiritual, porque en este paso es un reto directo a nuestra sinceridad, puesto que se nos ha prometido humildad, una experiencia espiritual y la pérdida del miedo cuando hemos hablado de nuestros defectos con una tercera persona. Este es el paso del programa que nos indica qué hacer cuando lo hemos completado. Esta indicación se nos da en el libro grande y dice: al regresar a casa nos vamos a alguna parte donde podamos estar tranquilos, esto 1 hora, examinando detenidamente lo que hemos hecho. Le damos gracias a Dios de todo corazón por conocerlo mejor a Él. Tomamos de este libro y buscamos las páginas que se refieren a los 12 pasos. Leemos detenidamente las 5 primeras proposiciones y nos preguntamos si hemos omitido algo. Esto porque estamos construyendo un arco que al transponerlo seremos libres por fin. ¿Ha sido consciente de nuestra labor hasta ahora? ¿Han sido colocadas debidamente las piedras? ¿Hemos escatimado el cemento en los cimientos? ¿Hemos tratado de mezclar sin la arena? Si podemos contestar a nuestra satisfacción, podemos ver el 6º paso. 6º paso. Estuvimos completamente dispuestos a dejar que Dios eliminase nuestros defectos de carácter. 7º paso. Humildemente suplicamos a Dios que nos librase de nuestros defectos. No es sino hasta después de haber completado el 5º paso cuando se ha experimentado humildad y la estimación propia, y esta ha sido restablecida como resultado de admitir ante Dios y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestras faltas, y también que estamos en una condición espiritual apropiada para llevar a cabo sinceramente las estipulaciones de los pasos 6º y 7º. Esta acción trae consigo un hasta ahora desconocido sentimiento de fortaleza moral. Por primera vez nos encaramos con nuestro yo verdadero, el yo cuyas raíces mustias han tocado fuentes de convicción y de poder y también seguridad en las que ahora se está nutriendo. En la consumación de estos pasos encontramos una nueva paz, una nueva liberación de la tensión y la ansiedad a medida que ponemos en manos de Dios nuestras equivocaciones y nuestros defectos de carácter. Le estamos pidiendo que los elimine de nuestra vida. Estamos haciendo un gran esfuerzo mental para cooperar con Dios. Sentimos una intensa humildad que clama reconocimiento y ayuda divina. La elevación espiritual, la proximidad de nuestro Creador se experimenta como resultado de invocar humildemente su ayuda
y también nuestra voluntad de ser librados de pensamientos y hábitos voluntariosos son ambas esenciales para el logro satisfactorio de estos pasos. La higiene mental y la ventilación espiritual que hemos iniciado con nuestro inventario continúan en el quinto paso y alcanzan su punto culminante cuando sometemos de lleno nuestra voluntad a Dios y queremos entregarle todos nuestros defectos morales. Los diversos objetivos del sexto y del séptimo paso son: 1. Llegar a ser honrados y humildes, buscar sin reservas su ayuda. 2. Perfeccionarnos en la práctica de orar desinteresadamente. 3. Estar consciente de los defectos de nuestro carácter. 4. Querer que se nos quiten. 5. Renunciar totalmente a todos los defectos de carácter. 6. Creer que Dios nos va a librar de ellos. 7. Pedirle a Él que nos lo quite todo. Los resultados que esperamos de la búsqueda de estos objetivos son: 1. Reconciliarnos con la manera en que Dios de tratar las cosas. Llegar a sentir esto hartos de nuestra manera de hacerlas y cuando vemos más allá, tratar de manejarlo todo. 2. Buena voluntad para llevar a cabo nuestro plan de suprimir el egocentrismo, esto mediante fe y contacto consciente con Dios. 3. Disgusto por nuestras costumbres de alcohólicos y búsqueda de una inspiración religiosa que nos proporcione una sensación interior de seguridad y de paz. 4. Acrecentamiento de nuestra fe, corazón y mente sanos, capacidad de ser generosos en nuestras oraciones. 5. Valor espiritual que se traduzca en una actitud confiada hacia la vida y el deseo de hacer restituciones a quienes hayan dañado nuestra manera de beber. También la oportunidad de remover en nuestra vida todo lo que impide que no podamos servir a Él y a nuestros semejantes. 6. Un deseo de dejar nuestros caprichos y darle a Dios una verdadera humildad. 7. Eliminación de nuestros defectos de carácter, lograr tranquilidad mental y sobriedad. La actitud espiritual y el estado de ánimo necesario para la realización eficaz de estos pasos se ha ido formando progresivamente en la consumación de los primeros 5 pasos de nuestro programa. El conocimiento del alcoholismo, nuestra enfermedad, nos impulsa a acercarnos a Dios para que nos ayude. El alcohólico tiene que rezar. No existe un tipo fijo de oración para nuestro uso. Nuestro remordimiento por errores del pasado y un deseo genuino de corregirlos nos indicará cómo hemos de rezar. Todos llegamos a Dios como enfermos. No tratamos de justificarnos, no tenemos defensa, nos presentamos a Él, víctimas del alcoholismo. Pedimos comprensión de esta enfermedad y su ayuda para frenarla. Queremos frenarla, pero solo para propósitos desinteresados. Pedimos perdón por los errores que hemos cometido. Pedimos cordura y comprensión para conocer su voluntad, reconociendo nuestros defectos y también rogamos a Dios sinceramente que nos libre de ellos. La oración es nuestra forma de energía mental. Sirve para un propósito triple. Por medio de ella pedimos la ayuda de Dios, le damos gracias por nuestra recuperación y mantenemos satisfactoriamente nuestra sobriedad. No hay nada sobresaliente en la oración que un alcohólico dirige a Dios. Es algo sencillo y sincero en que el alcohólico no tiene nada que perder, pero de lo que no se puede ganar. Esto en sobriedad. También conducta sensata, tranquilidad mental y felicidad para él y los suyos. Hay latente dentro de cada uno de nosotros un poder que se desarrolla mediante el contacto consciente con Dios. Aquí se reemplaza el miedo y la debilidad con la fortaleza y la comprensión espiritual. Por medio de ese poder se hace posible el milagro de AA. Los pasos sexto y séptimo hacen uso de este contacto, del que miles de alcohólicos se han valido humildemente para liberarse de sus defectos de carácter. En estos pasos se encuentra la fragua en que calentamos y formamos los eslabones separados que formarán la cadena de la nueva personalidad que nos estamos forjando. Sin ellos es imposible nuestra recuperación. Por reserva se entiende aquellas actitudes mentales que se oponen a la autoevaluación, así como la cooperación, la honradez, la tolerancia, el perdón, la fe, el amor y la oración que no es egoísta. Estos defectos de carácter se interponen entre nosotros y una sobriedad satisfactoria esta perpetua a la enfermedad espiritual. La recuperación del alcoholismo depende de su eliminación. En el sexto y séptimo, los pasos indican un tipo de cirugía divina. La oración humilde es el escalpelo con el que Dios separa las partes lesionadas de nuestra personalidad enfermas. La entrega total a la voluntad de Dios nos asegura una operación sin dolor y venturosa. La entrega de nuestros defectos a un poder superior no es el acto exánime de un derrotista,
sino es bien el acto fundado de un alcohólico que cambiaría su miedo y su debilidad por fortaleza espiritual, también comprensión, ánimo y sobriedad. Por lo tanto, encarecidamente suplicamos a Dios que nos libre de nuestros defectos. Octavo paso. Hicimos una relación de todas aquellas personas con las que obramos mal y nos dispusimos a enmendar el daño que les causamos. Y noveno paso. Reparamos hasta donde fue humanamente posible reparar ese daño que causamos a esas personas. También salvo en aquellos casos en que en hacerlo ocasionaría perjuicio a otras personas. El objetivo de los pasos octavo y noveno es delinear y llevar a la práctica el objetivo de este curso, operante de la conducta que enmendará directamente el daño o mal que nuestra manera de beber puede haber ocasionado a otros, y así tener una relación armoniosa con Dios y con nuestros semejantes. La práctica de la filosofía de AA llena adecuadamente estos requisitos. Es una manera de vivir, comprobada a través de la cual el alcohólico corrige sus errores pasados y hace restituciones al pariente, al amigo o al enemigo, a medida que lleva a cabo su propia recuperación de los estragos físicos, mentales y espirituales del alcoholismo. Muchos alcohólicos están de acuerdo con la eficacia de nuestra filosofía, pero dejan de beneficiarse por ella o con ella porque no han valorizado adecuadamente su enfermedad alcohólica. Como no creen que están enfermos, no ven ninguna razón para molestarse en ponerse bien. Las reservas que tienen respecto a su enfermedad espiritual crean indiferencia en lo relativo esto a enmendar, y también los miembros de AA solo se recuperan si los viven. Estos pasos operan en conjunción el uno con el otro. Tenemos una relación de aquellos a quienes hemos dañado y tenemos nuestra relación de rencores. Tenemos una relación de aquellos con quienes tenemos obligaciones económicas. Y pocos de entre nosotros se dan cuenta de que nuestros nombres alcanzan una relación de aquello a quienes hemos dañado y que viviendo este programa estamos primero haciendo reparaciones a nosotros mismos y también a nuestros maltrechos organismos, a nuestras mentes confusas, a nuestros espíritus presos del desasosiego. No es difícil hacer una relación de las personas que sufrían porque bebíamos. Nuestro verdadero problema consiste en llegar a un estado de ánimo que acepte el daño que hemos causado y abarque una sincera disposición, esto a enmendarlo. El noveno paso no puede llevarse a la práctica ni fácil ni rápidamente. Comienza a haber cierto grado de restitución cuando aceptamos el programa de AA como una manera de vivir. Este es generalmente limitado, porque no es sino hasta que hemos pertenecido a AA, esto por varios meses, y también fortaleciendo nuestra sobriedad con un conocimiento fundamental sólido del programa, cuando adquirimos la fortaleza espiritual y la comprensión necesaria para hacer con discreción las reparaciones. El miembro se encuentra con muchos obstáculos en el acatamiento de este paso. Encontramos que el dejar las cosas para después es un impedimento para algunos miembros, pero esto debe evitarse. Por otra parte, están aquellos que son demasiado ambiciosos para reedificar por dejar el asunto terminado de una vez. Recuerde que en la mayoría de los casos se requerirá toda la vida para completar el noveno paso. Algunos miembros se ponen emocionales con la inspiración de la nueva personalidad que se están forjando y obran impulsivamente. Su actuación propende a quedar lejos de ser un logro. El orgullo es un obstáculo. Otro obstáculo, y el cual es muy común, es la confusión ocasionada por la interpretación incorrecta del propósito de este paso. Los miembros más antiguos podrán ayudar, eso si se les consulta, donde quiera que se presenten confusiones. No proceda precipitadamente o cuando esté en duda. Pídele su opinión y formule entonces un plan de acción y con la ayuda de Dios empiece a reparar los daños de los que usted es responsable. La meditación y la oración son necesarias para hacer restituciones. No puede hacerse ninguna restitución que no haya sido precedida por la oración porque le faltará plena intención y efectividad. El contacto consciente con Dios en lo referente a hacer reparaciones no solamente dará lugar a un resultado más satisfactorio, sino que también le ayudará a determinar las reparaciones que podrán haber o que pueden perjudicar a otros. La discreción en lo que esto respecta es muy imperativa. La presencia de Dios ahora en nuestras vidas eleva y sublima nuestras actitudes mentales y físicas. Nos da la humildad que necesitamos para hacer reparaciones y un incentivo para ponernos manos a la obra. Estamos tratando de poner en orden nuestras vidas. Lo hacemos sirviendo a Dios y a los que nos rodean en todo lo que podamos. Ahora surge esta cuestión. ¿Los nombres de quiénes debe estar en esta relación? ¿Cómo le hacemos para hacer restituciones a estas personas? ¿Cuál es el procedimiento a seguir?
Nuestras respuestas a estas preguntas se encuentran en el capítulo 6 del libro Alcohólicos Anónimos, en la sección que trata los pasos octavo y noveno. El siguiente resumen de ciertas indicaciones tomadas de estas páginas es incompleto y tiene que ampliarlo cada miembro al aplicarlo a sus necesidades particulares. Nos resulta imposible cubrir en su totalidad este asunto tan complejo, pero hemos catalogado unos cuantos ejemplos e indicaciones y en nuestra lista están clasificados 4 tipos de personas y se comenta sobre un quinto tipo que generalmente no se incluye en esta relación, esa de aquellos a quienes se va a hacer reparaciones, pero también se necesita ser tomado en consideración si se va a asegurar una sobriedad permanente. Primer grupo de amigos. En este grupo las personas con las que hemos estado relacionados por una íntima amistad, ya sea por negocios u otra cosa, aquellos con los que debíamos ser amistosos pero hemos cortado nuestro tratado, esto por resentimiento, o muchas veces orgullo, o muchos agravios imaginarios, aquellas a quienes hemos tratado injustamente pero que no hemos dañado, excepto con palabras duras o con una forma tonta de proceder, y con quienes de hecho no estamos en deuda. La técnica que ha de observarse al abordar a las personas que están en esta clasificación se basa en la sinceridad. Nuestro enfoque es calmado, franco y abierto. Tratamos de convencer a las personas a quienes nos acercamos de nuestras buenas intenciones y de que esté seguro de que lamentamos el trato que de nuestra parte él ha recibido. Le hablamos de nuestra enfermedad alcohólica y de la naturaleza de los resentimientos y del odio en relación a nuestra sobriedad. Le explicamos cuáles son nuestras intenciones y le pedimos que nos perdone y que nos ayude con nuestras futuras asociaciones. Nuestro propósito es crear buena voluntad y recuperar la amistad. Evitamos darle a cualquiera la impresión de que somos religiosos en grado fanático, pero nunca soslayamos el tema de Dios si se presenta en la conversación. No trataremos de hacerle restituciones a alguien que todavía esté ardido por la injusticia reciente, ni tampoco de hacer reparaciones que puedan lastimar a otra persona. Habrá pocos casos en los que nuestras solicitudes sean rechazadas. Si no podemos entablar una reconciliación y no se nos recibe favorablemente, sencillamente abandonamos del caso con la esperanza de que, con el tiempo, nuestra sobriedad y nuestro trato futuro repararán esa brecha. El punto principal que ha de tenerse presente es que estamos cumpliendo con un deber, que no nos alteramos ni nos desanimaremos cuando se nos reciba desagradablemente o con la aspereza, esto que el propósito de nuestra visita es la de lograr un acuerdo y que en ninguna circunstancia nos retiraremos de mal humor o resentidos. Grupo 2. La familia. Las personas incluidas en este grupo generalmente se encuentran en nuestra familia. Los ejemplos más salientes son las de esposas y en los casos de alcohólicos, también en mujeres alcohólicas son sus maridos. Siguen las madres, los padres, los hijos e hijas y frecuentemente amigos íntimos a quienes hemos causado trastornos en su vida con nuestros hábitos egoístas. Hemos sido como huracanes que pasan rugiendo por la vida de otros, causando pesadumbre y matando las relaciones cordiales. El daño que hemos causado a las personas de este grupo abarca muchos años, y se necesitarán muchos años esto para poder repararlo. La técnica que se usa para abordar a las personas de este grupo no es un problema a menos que el hogar se haya deshecho y una separación haga imposible el contacto necesario para hacer la reparación. Aun siendo así, el miembro se beneficiará siguiendo el programa, por lo que la persona lastimada generalmente llega a saber de su sobriedad, y puede ser que necesite tiempo para llegar a cabo en una reconciliación, pero también los arreglos deben de ser satisfactorios y vendrán pronto por lo general. Muchas veces se han tratado por carta estos asuntos, pero el contacto directo con todos los casos que sea posible, y si el hogar no se ha desbaratado, la familia del miembro se percata de su deseo de tratarse esto en su alcoholismo y rara vez deja de apoyarlo en su propósito. Es importante que sus familiares lean el libro Alcohólicos Anónimos para así adquirir un conocimiento del alcoholismo y de los pasos que se indican en nuestro programa, esto para su tratamiento. Un miembro nuevo necesita la comprensión y cooperación completa de las familias. Las reparaciones que hace a ellos son más completas y las hacen más fácilmente cuando sus familiares se dan cuenta de lo que está tratando de hacer. Nuestra sobriedad es una bendición para las personas del grupo 2. Por regla general es por sí sola la más grande restitución que le podemos hacer, aunque a pesar de eso tiene que ir seguida por los actos de bondad y consideración. El abstenerse de beber en sí solo no es suficiente. Tenemos que ser atentos y considerados con toda la familia. Debe haber armonía y cooperación.
Las demostraciones de nuestros cariños y deseo de ser merecedores de su respeto serán muy útiles. Los daños irreparables pueden ser muchos. Cuando encontramos casos de que esto solo podemos compensarlo con manifestaciones obvias de nuestra buena voluntad, y también para remediar el daño si fuese posible. No perdamos de tiempo para enmendar lo que se puede. Los problemas sexuales complican la vida de muchos alcohólicos. Lo primero que tenemos que considerar para tratarlos es que es necesario cortar la dificultad en su origen. La honradez es un factor primordial en la vida de todos los miembros de AA y no deja lugar al adulterio. El daño que se causa a otros tiene que considerarse de resolver a nuestros problemas sexuales. Siempre tenemos mucho tacto para manejar la situación en que sea indicada esto para hacer una reparación. Cuando se despiertan los celos, impide nuestro progreso. Hay que tener confianza en la ecuanimidad, la meditación y la oración, y también ponemos el asunto en manos de Dios, y entonces nos guiamos por los dictados de su voluntad y de nuestra conciencia. Grupo 3. Los acreedores. No eludimos a nuestros acreedores. El acreedor generalmente sabe que bebemos, y si no bebemos, pone las cartas sobre la mesa. Si se puede pagar, hacemos el mejor trato que sea posible. Puede ser que sea una fecha futura cuando empecemos a hacerlo con pequeñas cantidades hasta que podamos pagar más. Lo principal es llegar a un entendimiento, y debemos de estar tranquilos en ese sentido porque de otra manera el miedo puede llevarnos otra vez a la bebida. Cuando nuestro acreedor comprende la naturaleza de nuestra enfermedad alcohólica, puede darse cuenta de que no podrá haber dinero en un futuro próximo, esto a menos que mantengamos nuestra sobriedad y así estará en mejor disposición para escuchar nuestra proposición. Cuarto grupo. Los que han fallecido. El daño que les causamos a parientes y amigos que ya han fallecido suele ser motivo de autocondenación. Esto no debe resultar dañino, y para evitarlo nos valemos de la oración. Tenemos que darnos cuenta de la ineficacia del remordimiento por errores que ya no podemos corregir. No permitamos que los errores del pasado perjudiquen la oportunidad de ser útiles en lo futuro. Razonemos que el daño que hemos causado será compensado en parte con nuestra manera de vivir de acuerdo con esta filosofía, que, puesto que están fuera de nuestro alcance, esto los ya fallecidos, lo que cabe hacer es restituciones a sus familiares que aún están vivos. Si esto no es posible, recurrimos a Dios con la oración pidiéndole que vea nuestra buena voluntad y que nos perdone esto de nuestras faltas a esas personas. Luego están las reparaciones que tenemos que hacer diariamente a Dios. Estas llegan a ser automáticas. Son los requisitos de cada uno de los 12 pasos. El programa de AA es una gran restitución dividida en 12 partes. Antes de poder determinar el daño que hemos causado a otros, tenemos que eliminar la causa de nuestra devastación física y moral. El alcoholismo en nuestra enfermedad es la razón de nuestra deuda. Es responsable de nuestro deterioro físico y nos ha acarreado una manera irracional de pensar, una conducta insana y una enfermedad del espíritu. Nos hacemos restituciones a nosotros mismos, a nuestras personalidades, estas que eran las de antes, y cuando nos volvimos alcohólicos. También comprendiendo nuestra enfermedad, aclarando cuáles son nuestros defectos de carácter y eliminándolos de nuestras vidas. Con el debido cuidado de nuestro organismo y con la restauración de nuestra mente, esto a través de nuestra sobriedad, y con el tratamiento de nuestra enfermedad espiritual recurriendo a la comprensión y obediencia de la voluntad de Dios, nos sentimos mejor. La recuperación del alcohólico depende de la restitución y dependerá de esta toda su vida. Muchas veces tendemos a atiborrar nuestra relación con faltas insignificantes, ya olvidadas y sin importancia. Las reparaciones en estos casos serán interminables y debemos olvidar. Muchos de nosotros hemos estado inciertos acerca de si es aconsejable hacer ciertas reparaciones, y habrá otras que hacer en nuestra relación y encontramos que los nuevos errores que están ocurriendo en nuestras vidas, y esto que llevará de vuelta a reparar otros que ya están en esta que es nuestra lista. El 9º paso, esto ha dado lugar a muchas reconciliaciones, ha llevado paz y felicidad a las vidas de aquellos que sufrían por nuestro alcoholismo, y su gran poder recuperativo también ha afectado las vidas de miles de alcohólicos, eso a través del despertar espiritual que han experimentado. Debido a este paso, hemos estado alcohólicos y han recobrado su propia estimación. También han adquirido valor y fortaleza y han asumido sus responsabilidades. Sienten la presencia de Dios y con su presencia viene la realización de que sus vidas se están volviendo gobernables de nuevo. Resumen. Difícilmente podríamos exagerar el valor que hacer restituciones, y la mayoría de nosotros subestimamos su poder para cambiar nuestra actitud hacia Dios.
también hacia nuestros semejantes y hacia las circunstancias diarias de una vida sobria. Nuestro deseo de llevar una vida y de que se nos tolere y perdone, esto nos debe hacer reaccionar con tolerancia y clemencia y mover a reparar nuestros errores. A nos enseña que vivir y dejar vivir es salvaguardar nuestra sobriedad y una actitud de resentimiento con otros impedirá nuestra recuperación. Corregimos esta actitud en la práctica del 9º paso, la restitución íntegra y nuestras personalidades mediante relaciones armoniosas y operantes con Dios y con las víctimas de nuestra obsesión alcohólica. No podemos odiar y hacer reparaciones a la vez. Admitir y rectificar nuestros errores es un progreso regenerativo necesario para nuestra recuperación. Nos da la comprensión y fortaleza espiritual que contribuye a encontrar la sobriedad. Los 12 pasos son una gran restitución que hacemos a Dios y a nosotros mismos. Nuestra propia conservación lo exige. Pagamos a nuestros acreedores. Confesamos de plano nuestras faltas a Dios y hacemos reparaciones aparentes y a parientes y amigos, excepto cuando el hacerlo les perjudica a ellos o a otros. Las actitudes de reserva y de falta de buena voluntad son peligrosos para nosotros. Nos llenan de descontento y nos tornan beligerantes, dando como resultado la borrachera. Estamos tratando de poner en orden nuestras vidas. Lo hacemos sirviendo en todo lo que podemos a Dios y a los que nos rodean. Creemos que este es el propósito de los pasos 8º y 9º. Felices 24 horas.